¿Por qué no cuentas primero? Hay mucha confusión en lo que hace un asistente de dirección. Entonces, para ti, claro, por supuesto hay distintos tipos de asistente de dirección. Para ti, ¿qué hace un asistente de dirección? Bueno, pues te puedo empezar diciendo lo que no es un asistente de dirección. Primero creo que es una mala traducción del puesto en inglés, de Assistant Director, y que se tradujo al castellano como asistente de dirección. En realidad, la traducción oficial sería como director asistente, para empezar. Entonces, lo que no hace un asistente de dirección o lo que no es el asistente personal al director, ¿no? Que muchas veces se confunde ese término y crees que vas a estar recogiendo la lavandería del director o ayudándole con los niños o trayéndole café. Y no es que esté mal traerle café, ¿no? Digo, muchas veces le traigo café si el director es mi amigo, con mucho gusto, pero no estás haciendo las reservaciones para cenar o algo así, ¿no? Totalmente. Y yo creo que sí se confunde mucho. Incluso yo mismo, yo soy director. La primera vez que trabajé con asistente de dirección, pensé, claro, hace 1000 años, pensé que era algo así. Sí, no, y como viene o está muy cercano de asistente de producción, pues muchas veces hay Claro. confusión de... Pero es algo que no había pensado. Claro, es una mala traducción al término en inglés. Sí, que es pues un director que tiene las habilidades de dirigir y de entender el lenguaje cinematográfico y hablar con los actores y de entender la película que estás haciendo, y no un asistente general de producción que anda haciendo los asuntos del director, ¿no? En todo caso sería asistente personal del director, el que hace todas esas cosas. ¿Qué sí hace un asistente de dirección? Bueno, digo, hay una analogía que usaba Truffaut muy frecuentemente, que hacer una película es como hacer un viaje en barco. Entonces, todo el mundo está súper entusiasta y está esperando llegar a su destino y tener unos días soleados con viento en popa. Y cuando llegas terminan de rodillas llorando por su vida, ¿no? Más o menos así. Pero bueno, volviendo al barco, pues si el director es el capitán del barco, el visionario, el que va a ir a descubrir las nuevas tierras y el que va digamos, el que tiene la visión creativa de hacia dónde quieren llegar, el asistente de dirección es una especie de primer oficial, digamos, es el que comanda el barco y a los marinos, el cast y crew, para poder hacer la película en tiempo y forma, con el dinero que hay, con el tiempo que hay, ¿no? Entonces, es un asistente al director, digamos, de manera pues mucho más logística. Es el encargado de preparar el desglose, el plan de rodaje durante la preparación, de decir cuáles son las instrucciones, la carta de navegación, cómo vamos a hacer posible esta película. Y ya en el set, en el rodaje, pues de ejecutar esas instrucciones, de que llegues en tiempo y forma a cada día, ¿no? De que es el responsable en gran medida pues de coordinar a todos los departamentos y a todos los jefes de departamento pues para completar tus días como están planeados. Más o menos a grandes rasgos, pues eso es lo que hacen. Ayúdame entonces a entender qué hace el asistente de dirección en la pre y dime la diferencia también en comercial versus una ficción. Claro, empecemos con la ficción. Normalmente digo que es el origen del puesto, ¿no? Ya después empezó el mundo publicitario y también está muy desvirtuado en esta área, pero digamos, para una película, el director asistente o el asistente de dirección lo que hace es recibir el guión, leerlo, entenderlo, palabra por palabra, desglosarlo, hacer como una especie de subrayado y desglose escena por escena de todos los ingredientes necesarios para hacer cada una de las escenas, acomodarlos en un breakdown, en un desglose, y después acomodar estas escenas de la manera más óptima posible en el tiempo y el dinero disponible para hacer un plan de rodaje y poder pues, presentarlo al director, al productor, al fotógrafo, a la fotógrafa, a todos los involucrados y ejecutarlo, ¿no? Y que sea viable o levantar las banderas y decir, oigan, aquí vamos a tener tal o cual problema. Muchas veces este trabajo se trata de pues ir pensando, anticipando todo lo que puede salir mal y tomar acción para mitigar esos efectos, ¿no? Entonces, pues es una mezcla de ansiedad, pesimismo y
Cruzar los dedos y suerte. No, no, justamente no. No. Digo, es un buen trabajo para personas que sufren de ansiedad y de nerviosismo, porque pues garantiza que no te vas a quedar con los brazos cruzados, sino que vas a tomar acción para mitigar estos posibles efectos, ¿no? Entonces, estás pensando, bueno, esto es el plan que quiero hacer y qué puede salir mal de aquí. Que no llegue el vestuario, que no lleguen los actores, que me llueva, que no esté terminada el departamento de arte. ¿Qué tendría cuáles son las cualidades para ti que tiene que tener una escena para que pienses que va a tomar más de lo normal? O sea, ¿cuáles son los problemas que tú dices red flags? Hay un auto, red flag, hay tal. Toda la película. En realidad, no hay película sencilla. Todo el mundo dice, bueno, hay unos clichés, ¿no? Digo, bueno, empecemos por hacer una película es como picar una roca, ¿no? O mover una roca, como dice Guillermo del Toro. Normalmente no está diseñada para que se mueva, ¿no? La película no se va a hacer si no picas la piedra o la empujas de tal manera. O hay que poner energía de manera especial para que esta roca se mueva, ¿no? Entonces, el cliché de qué escenas son más o menos difíciles, pues son, bueno, si hay autos, o si hay animales, o si hay niños chiquitos, esos pues son, o es una escena de sexo, o de intimidad, esos son, o efectos especiales, pues posibles red flags de que, bueno, esto puede tomar más tiempo que 2 personas tomando café, ¿no? Que son 2 adultos tomando café. Y volviendo a la Pero no te lo garantizo, ¿no? Eso, Sí. o sea, una escena de 2 personas hablando y tomando un café puede tomarte semanas, ¿no? O días o horas, porque no le pusieron el cuidado especial que requerías para esa escena y todos los esfuerzos se fueron a la escena del perro o a la escena del niño chiquito y eso, o el efecto especial, y eso sí está preparado, y la otra escena no. Y en un diálogo normal, básico, ¿cuáles son los problemas que nadie piensa que va a haber que retrasan el rodaje? Bueno, pues hay que ir con el plumón en la mano todos los departamentos, ¿no? ¿El director sabe filmar? ¿Sí o no? ¿No? Si no sabe filmar, pues hay que ayudarle porque eso puede hacer que mueva la cámara 14 veces. La fotógrafa o el fotógrafo, ¿cómo trabajan? ¿Ya lo tiene discutido con la directora, con el director? ¿O va a llegar a improvisar o a descubrir cómo si quiere filmar exterior, noche o contra la pared o qué? ¿El fotógrafo es tardado o no? ¿No? ¿Sabe iluminar? O sea, ¿te parece que gran problema en el retraso del set o el más común es la experiencia de los...? La falta de preparación. No necesariamente la experiencia. Puede tener más o menos experiencia las directoras y directores y fotógrafos. Es falta de en cuanto a planos, iluminación, todo. O los actores todo, y actrices, pues si no se saben sus diálogos, se puede volver una pesadilla. Entonces, básicamente se centra en preparar lo más posible. Y si volvemos ahora a la de un comercial, ¿cuál sería la diferencia con una ficción? Bueno, un comercial es 1 o 2 días lo normal. Sí, que a veces toma un mes preparar ese día de rodaje, ¿no? O esos 2 días de rodaje. Entonces, el principal problema en la publicidad es que hay pues muy poco tiempo, demasiado dinero, nunca suficiente, y poco rigor cinematográfico como para preparar, ¿no? Entonces, normalmente pues, hay un dicho muy famoso que es: si me das 5 horas para cortar un árbol, pues voy a pasarme 3 afilando el hacha, ¿no? Entonces, si no preparas o esperas al momento del rodaje para descubrir los posibles problemas o retrasos, o cómo lo tienes que resolver, pues ya es tarde, ¿no? Entonces ahí es donde normalmente se complica, y un simple diálogo de 2 personas tomando café se puede tomar 1 día, 2 días, o simplemente no suceder porque no prepararon lo suficiente, vieron la locación, si era de noche, de día, cómo se iba a iluminar, si estás en un piso 9... todas esas cositas no. tienes que... Y si los actores ensayaron, saben sus diálogos, tienen ideas o llegan con propuestas y le proponen al director hacer tal o cual cosa, y eso pues, puede volverse un ensayo larguísimo antes siquiera de correr la cámara. ¿Y por qué no me dices en tu desglose de un guión de ficción qué es lo normal que anotas que pones en el breakdown? Pues te digo, departamento por departamento existe un formato estándar, digamos, oficial, o el software ya lo trae integrado, y vas... Sí, ¿cuál software usas tú?
Pues usamos varios, pero hasta ahora, en los últimos años, se ha utilizado muy Magic Scheduling, pero no es el único. Y ahora con inteligencia artificial, todo esto está cambiando radicalmente, ¿no? Sí. Hay Fossil Check, Gorilla, Celtics, Shotlister, bueno, hay... Incluso eso, como Celtics, el Celtics, como se llame, el formatos de guión el software de guión tienen cosas que te ayudan con eso. Para subrayar. Para el ¿Sí? Desde el final draft, ¿no? Desde que escribes el guión, tienes que subrayar personajes, locaciones, utilería, equipo especial, cosas de cámara, movimientos de cámara, vestuario, maquillaje, armas, stunts, extras. ¿Cuánto puedes tardar en la pre de un corto de 5 minutos? Pues depende del corto, ¿no? Digamos, claro. Ningún proyecto. O digamos, ¿cuál es el promedio de ahorita en serie? ¿Cuánto puede ser de un capítulo piloto? ¿Cuánto puede ser pues la pre? Depende mucho de la complejidad y del tiempo en pantalla, ¿no? Normalmente se acostumbra a poner en los presupuestos como una semana de preparación por una semana de rodaje, a grandes rasgos, en una película mexicana de presupuesto mediano. Es decir, si vas a filmar 6 semanas, pues preparas 6 semanas. Pero esto es en papel y depende mucho de la película. Sí. Obviamente, si hay efectos especiales o viajes o cosas complicadas, pues se puede volver bastante más. O si es una cosa más telenovelera para televisión sin mucho rigor, pues muchas veces lo preparan en 2 semanas y filman 6, ¿no? ¿Y cuál para ti es el departamento más complicado? Híjole, todos, ¿eh? No, todos. No, obviamente dirigir tiene un riesgo profesional muy elevado porque pues eres el o la responsable de coordinar que todos los departamentos lleguen a donde tú quieres, ¿no? Entonces estás a merced del... Bueno, obviamente producir, que hay que encontrar una buena historia, encontrar el financiamiento, encontrar un buen cuentacuentos, una buena directora, un buen director, que haga mancuerna con un fotógrafo, pero pues dirigir y producir son especialmente complicados. Y en el set, generalmente, ¿qué departamento te retrasa más? Ya en el set con todo el mundo con experiencia, digo. No mames. A ver, entonces se fue la luz y ahora la estamos iluminando con esto, pero ¿qué estábamos hablando? De la asistencia y dirección en comerciales. Sí, los comerciales. Pues la falta de rigor, ¿no? Hay mucha falta de rigor en los comerciales. Tiende a haber muy poco tiempo. Tiende a haber... ¿Y por qué te parece que es tan distinto el asistente de dirección en un... Ahora voy a comenzar a usar tu término. ¿Cómo es? Director asistente. Director asistente en un comercial que ficción. Bueno, pues normalmente en un cortometraje o una ficción, ya sea corto, mediano, largo o serie, pues tienes un rigor indispensable que si no, no funciona, ¿no? Uh-huh. Y en los comerciales, como vas más por una sola viñeta, sí, un solo encuadre, o 3 o 4 encuadres para una viñeta, y normalmente son cosas mucho más vertiginosas y no hay una continuidad, ni de, pues ya no digamos de historia, sino de cosas, ¿no? De la utilería y el vestuario y demás. Cada viñeta tiene un personaje diferente y está 3 segundos en pantalla y lo que sigue. Y normalmente son más recursos técnicos, y es una grúa y un dron y una toma en movimiento y un dolly y así. Y en la historia pues no puedes usar todos esos recursos porque se vuelve vertiginoso, ¿no? Entonces, pues la preparación resulta diferente. Y explícame, ¿cuál es la diferencia entre los puestos de asistente, de director asistente? Porque ahí puede haber uno, el segundo, el primero, el tercero. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Entonces, como te decía antes, el AD, su trabajo desde la preparación es desglosar el guión y preparar un plan de trabajo, y durante el rodaje, pues ejecutarlo, ¿no? Obviamente, pues no lo hace uno solo o una sola, requieres todo un equipo de personas que están detrás de todo el departamento. Prácticamente es un departamento, es un puesto extraño porque estás pues de alguna manera eres como la conexión con el director para contar la historia, pero el representante del productor en el set, ¿no? Muchas veces los productores no están en el set, están despidiendo personas y firmando cheques. ¿Y por qué cheques. es el representante del productor?
pues es el que te contrata para que completes la película. Claro, pero ¿cómo te refieres? Tú dices que el director asistente es el representante del productor. En el set. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo sé que el productor te contrató a ti para hacer la película conmigo, tienes que seguir mis instrucciones. Si no sigues mis instrucciones, yo te puedo despedir en nombre del productor. Sí. ¿No? O en ese sentido. O yo les voy a avisar, oigan amigos, hoy vamos a filmar mediodía porque hay un cambio de noche a día. O vamos a filmar 2 horas extras porque tenemos que terminar esta secuencia y al día siguiente no volvemos aquí. De alguna manera, pues eres el representante del productor en el set, a menos de que venga el productor a hablar directamente con el equipo, pero tú estás ejecutando las instrucciones, digamos, el productor te da los poderes para poder ejecutar logísticamente la filmación, sí. ¿No? A ese sentido. Pero también, pues, digamos, si no están a tiempo los extras, o los actores, o un equipo o algo así, pues el que tiene que responder ante el productor, pues es el asistente. Pero entonces, ¿te parece que el primer asistente, digamos que todas esas tareas que hablaste, ¿tú crees que el segundo asistente es más como de extras o de departamento? Pues están muy definidos los roles. Digamos, el primer asistente hace el plan y ejecuta el llamado. El segundo o la segunda asistente de dirección se ocupa de producir, junto con el primero, la hoja de llamado y preparar a los actores y actrices en la mañana para que todos estén listos y a tiempo y tener un ojo en el set de cómo está avanzando ese asunto y otro ojo en el futuro y llamando a los actores que trabajan mañana o la próxima semana y cuando van a ensayar, está previniendo, entonces está con un pie en el futuro y un pie en el set. Y se apoya del segundo o del tercer asistente de dirección que está en el camper de maquillaje verificando que la actriz ya terminó su peinado y que el otro actor ya terminó su desayuno. Y, digamos, okay, es como llamando gente quizás, preparando gente. Tienes un equipo, digamos, uno corriendo el set, otro preparando la hoja de llamado de mañana y monitoreando el grupo de actores que se están preparando. Y otro acompañando a los actores y actrices que están en el desayuno o en el ensayo para que todo el mecanismo no se atore. Y otro, coordinadores de extras que están cambiando al talento de fondo. ¿Con cuántos has trabajado como máximo? 27. ¿27 asistentes de dirección? En mi departamento solamente, sí. 27. ¿En qué era? ¿Qué tipo de serie era eso? Pues una película como Troya, por ejemplo, de Brad Pitt. ¿Tú estuviste ahí? Que yo era segundo de dirección. Ah, mira. Y teníamos 3,000 extras al día. Claro. ¿No? Y 19 actores de alto perfil, como pues, Brad Pitt. ¿Y por qué no mencionas, aprovechando que estamos ahí, name dropping, qué producciones como esas has trabajado? Bueno, pues eso no está tan divertido el name dropping, pero bueno, también trabajé en Apocalipto, en Mel Gibson, que fue un proyecto muy particular. Digo, no estuve yo solo, obviamente hay un equipo grande de asistentes de dirección y muchas veces estos proyectos tan grandes se dividen incluso en 2 unidades o 3 unidades. Y hay una unidad principal con los actores encerrados en una carpa haciendo su magia y la segunda unidad pues es a veces más grande que la primera unidad. ¿No? Que tienes stunts y caballos, peleas y 7 cámaras, helicóptero y así. Hice una segunda unidad de acción del Zorro. Recientemente hice la serie del Terremoto en Virtual Production aquí en los estudios Churubusco sobre el temblor del 85, que fue también una producción de 2 temporadas. Ah, ¿por eso le tienes miedo a los temblores en esto? No, porque los he vivido en carne propia. Claro, pero pues no es miedo, es estar prevenido. Sí. ¿No? Pero sí, oye, sí toda la ciudad tiene un trauma. Pues sí. Bueno, yo viví el del 2017 aquí y mierda, que ese fue suave en comparación con el 85, obviamente. Sí. Y esto se movió duro. No, y el problema no son esos 2 minutos, sino pues, todo el desastre que sucede. Oye, yo he trabajado con asistentes de dirección que me han impresionado mucho porque algo que me ha fascinado es cómo el asistente de dirección entiende cómo es el director y él solito hace direcciones que van justo con lo que yo iba a decir. ¿Cómo en tu mente funciona eso cuando trabajas con tantos directores y tantas cosas? Bueno, pues es una habilidad que tienes que ir desarrollando. Obviamente, como una inteligencia emocional. Sí, pues normalmente, digamos, somos como una fábrica de alto rendimiento, donde tienes
pues muchos mecanismos operando, muchas máquinas operando al mismo tiempo, el departamento de arte, construcción, actores, grúas, mecánica de alta precisión, cámaras, luces y demás. Y todo esto, pero en vez de producir, digamos, bienes y productos, pues trabajas con respuestas emocionales, ¿no? Por lo tanto, pues estás fuertemente expuesto a personalidades muy sensibles, personalidades artísticas, con egos muy grandes o, digamos, con habilidades o capacidades emocionales especiales a los cuales hay que, pues, trabajar con mucho cuidado. Entonces, algunas de las herramientas es, pues, conocer a la directora o al director con el que vas a trabajar, saber si le gusta tener cómo es su dinámica en el set, si quiere un set de estilo militar, digamos así, o más silencioso y más simpático, buena onda, más contenido, y depende mucho el tipo de película que estés haciendo, ¿no? O sea, serie o corto que estés Claro, haciendo. de cierta manera es como un camaleón que se adapta. Tienes que trabajar, digamos, a favor de la dirección, ¿no? Entonces, si es una película intimista ahí de una familia que perdió al hijo y que están deprimidos pensando que no puede llegar el otro a dar unos gritos así, a ver, que todo el mundo listo, échense para atrás, porque pues, la gente se desconcentra, ¿no? Entonces, hay que ¿Y cómo trabajar. haces, ahora que lo mencionaste, cómo manejas los egos en el set? Con ¿Cuál es pinzas. la mejor estrategia, truquito para manejar los egos? No, pues con calma y con respeto, así con pinzas de radioactividad, ¿no? Porque cualquier mala palabra o término inadecuado pues puede desatar, y más hoy en día o en los últimos años, que todas las sensibilidades, ellas, gordas, flacas y demás, que es muy difícil tomar prejuicios sobre quién es quién en un set. Hay que ir con mucha cautela, ¿no? Entonces, ¿Y cuánto crees tú que necesitas en un set de un largo que vas a filmar 90 días, no sé, para leer a todo el mundo y entender qué está bien y qué está mal? una semana, 2 semanas. Digo, es una cosa de experiencia, obviamente, pero pues de la medida que empiezas a trabajar con gente, pues ya estás acostumbrado a Entonces tienes como una curva de aprendizaje de una semana que estás leyendo a todo el mundo y estás viendo y que puedes decir que no una o puedes dos decir. semanas. Digo, nunca terminas de aprender, Claro. y una persona súper tranquila, súper pacífica, en alguna situación de estrés, agotamiento y demás, pues puede detonar y volverse loco y empezar a dar los gritos. O al revés, ¿no? Alguien que crees que es torpe y gritón, en algún momento de concentración, pues puede llegar a tener momentos de magia y de genialidad, ¿no? ¿Tú crees que existe alguna manera para un asistente de dirección que está comenzando, un director asistente que está comenzando, eh, abordar el trabajo? O sea, como qué cualidades tú crees que funcionan muy bien para abordar este trabajo en el set, me refiero. Pues la calma y un poco y la impaciencia, te digo, nerviosismo, impaciencia, y calma. Todo esto, o sea, tienes que estar leyendo al director, el fotógrafo, viendo cómo va a ser, leyendo a los actores y cómo está su estilo de trabajo y sus emociones, entendiendo cómo está tu equipo, ¿no? De que si el fotógrafo o la fotógrafa es rápido, ya están listos, el de vestuario es muy meticuloso y no dejan ni un botón sin abrochar antes de un ensayo. Entonces, estás viendo que se te va la luz o que si va a llover. Digamos, hay muchos factores que ir midiendo. ¿Cómo balanceas eso? Tienes que terminar, pero tienes que caerle bien a todo el mundo. O sea, ¿cómo Tienes funciona que ese balance? terminar, eso es más importante que caerle bien a todo el mundo, ¿no? Pero Porque ¿cómo haces para, ok, no caerle bien, pero cómo haces para terminar y tener la creatividad suficiente para poder salir con un buen proyecto, un producto? pues hay que mantener la calma, ¿no? Una D que pierde la calma y empieza a dar de gritos, pues pierde el respeto de su equipo, ¿no? Entonces, toda esta presión, y además tiene que ser ayer, ¿no? Tienes que haberlo terminado ayer y vas un día tarde. Entonces, todos estos factores los tienes que tener medidos y con una máscara de calma para que tu equipo confíe en ti, ¿no? Porque, te digo, si pierdes la calma y te pones a los gritos, no se arregla nada, al contrario, ¿no? La gente pierde el respeto y ya no quiere manejar. Entonces, ¿cuáles son unos buenos
igual truquitos para ganar la confianza de la gente. Bueno, Igual. primero entender en qué tipo de película estamos y luego entender, pues, escuchar a la gente, ¿no? Entender cuáles son los problemas que está teniendo el equipo de vestuario, cuáles son los problemas que tiene el equipo de cámara, ¿no? Si están trayendo el equipo a mano porque no pudieron entrar con el camión o el vestuario es de época y requiere muchísimo meticulosidad para preparar y tú habías contemplado media hora y resulta que necesitaban 2, ese tipo de errores. Entonces hay que entender que por qué están tan estresados, por qué pudieran estar tan estresadas o estresados. Si no estaba la luz, si no pudieron planchar el vestuario y entonces llegaron tarde y ese tipo de cosas. Entender en dónde está cada quien para tratar de ofrecer soluciones, ¿no? Y de resolver. Básicamente de lo que se trata es de resolver los problemas. Ya que estás ahí, en todas las producciones, por más preparación que hagas, siempre hay inesperados, imprevistos, catástrofes, ¿no? Ahí el truco es, pues, poder navegar con gracia estas catástrofes. Y depende mucho del nivel de preparación que hayas hecho para saber hacia dónde te puedes mover o qué decisiones vas a tomar. Si preparaste bien y sabes que tienes un cover set, va a llover, bueno, pues tengo un interior que todavía puedo adelantar. Entonces, en vez de, o que ya preparé y que no sea de, uy, no, pues el interior no está ni preparado, ¿no? Arte no lo tiene listo, o el vestuario del interior, si preparaste con cuidado y sabes que podría haber un riesgo de lluvia, pues pides los 2 vestuarios, el de hoy y el del interior. Y entonces, pues la gracia con la que puedes afrontar los imprevistos, eso es parte esencial del truco para mantener la calma, ¿no? Yo siempre he dicho que el trabajo del director, o por lo menos en mi caso, está 70% en la pre. Si tú haces una buena pre, llegas al set y la puedes hasta pasar bien, tranquilo. Claro. En el caso del asistente de dirección, ¿crees que hay un porcentaje más o menos? Pues te digo, si me das 5 horas para cortar un árbol, 3 voy a estar afilando el hacha, ¿no? Que es más o menos eso, 60-70%. Sí. Y en la medida de que tengas todo preparado, el rodaje se vuelve, pues, un trámite, un disfrute, ¿no? Algo más amigable para estar tranquilo y disfrutar la película que estás filmando, ¿no? Porque al final todos estamos en este negocio porque queremos contar historias y nos apasionan las historias, ¿no? Las comedias, los dramas, etcétera, ¿no? Pero si llegas al set a estresarte y a estar de malas y a sufrir y a no dormir y no comer y ver que está todo de la chingada, pues no. Pero sí te ha pasado que has gritado en el set. No, sí, claro. No, te digo, ahora con la experiencia o con los años, pues aprendí que puedo subir la voz para que me escuchen del otro lado del cuarto, pero si grito y a los empujones y a los gritos no resuelvo nada. Al contrario, me hago de enemigos. ¿Y tú no crees que en cierta manera cuando el director te comunica algo o hablan ustedes algo para que le comuniques al actor, no crees que esa tarea como de... ¿O tú crees que funciona esa tarea de comunicar que el director se salve de un problema que se puede convertir en personal? ¿Eso crees que pasa? Porque me he dado cuenta que hay directores que usan mucho el asistente de dirección para que comunique cosas que no quiere el actor escuchar y entonces el asistente de dirección es el que se lleva el golpe del actor, ¿no? O el mala Pues gana o no sé digo, no sé, yo nunca he tenido ningún problema personal con ningún actor, ninguna actriz, por culpa de alguien más, ¿no? O sea, si es el caso es por mi propia culpa. Y por supuesto todo el mundo es distinto y todos los actores funcionan distinto, pero ¿tú crees que existe una manera que se te ha hecho a ti muy útil de dirigir actores en situaciones comunes? Hay que, pues, entender qué tipo de actor tienes enfrente, ¿no? O qué tipo de actriz. Hay actrices y actores que tienen mucho entrenamiento y que dominan sus emociones y su personaje, hicieron la tarea y llegan con ideas, se saben el texto. Y hay otros actores que se paran ese día y llegan tarde, no se saben sus líneas y que básicamente son props que hablan. ¿Y cómo funciona tu dirección hacia ellos versus los otros? Pues hay que ser mucho más eficiente, o sea, o más duro. Hay que ponerles un pizarrón enfrente o un teleprompter para que se aprendan las líneas o cambiarle de escena y pues, digo, no funciona, digamos, ¿no? Los humanos reaccionan a los estímulos mucho más eficientemente que los perros. Al perro se caga y lo regañas con un periódico y ya aprende. El actor no, ¿no? El actor hay que hacerle entender en qué problema estamos, especialmente él o ella,
negociar un poco de tiempo para que resuelva y se aprenda sus diálogos, por ejemplo. No se sabe para nada el texto. Entonces, bueno, voy a filmar esta escena primero, te compro media hora para que te vayas a tu camerino, estudies tus líneas, trabajes con el otro actor o la otra actriz y encuentren pues, cómo resolver esta escena. Entonces... Y habiendo tenido tanta experiencia, ¿no ha sido algo que te interese llegar a dirigir? ¿O ya lo hiciste? Pues he dirigido algunas cosas. ¿Y cómo lo sientes? Son habilidades diferentes. No, me encanta dirigir, ¿no? Obviamente ahí es donde te agarras la plastilina, ¿no? Y donde realmente empiezas a moldear las emociones de los actores y de los personajes. Sí. Y ha habido películas en las que el director no tiene las habilidades porque es su primera película o porque no sabe cómo enfrentarse o no tiene el entrenamiento para hablar con actores, o es mucho más visual y solo había dibujado su storyboard y pensaba que llegar al set es copiar el storyboard y me toca hablar con los actores a nivel pues, emocional, qué emociones y qué estamos buscando, y es buenísimo, muy divertido. Claro, pero bueno, hace como esa suplencia de director porque no tiene tanta experiencia. Claro. Porque eso me pasó una vez que hice foto y estaba trabajando con un director que no sabía nada y el asistente de dirección hizo todo. Entonces, ¿cómo tu chamba aumenta cuando estás con un director que no sabe nada versus uno que sabe mucho? Pues sí, obviamente el trabajo del asistente de dirección pues es muy maleable y puede ser de algo muy sencillo y llevadero, si estás rodeado de colegas que hacen la tarea, o volverse una triple función, ¿no? Y como tengo que dirigir la película, resolverle los encuadres al fotógrafo que tiene poca experiencia y además organizar el set. Pero bueno, es un volado cada vez. O sea, y igual un productor, digamos, el asistente de dirección es una piedra tan angular de una película que si tienes un director primerizo o un productor novato, pues lo puedes cargar y puede ser acompañado por un buen asistente de dirección, ¿no? Si tienes un director experimentado o un fotógrafo experimentado, un productor que ya se la sabe, con un mal asistente de dirección puede costarle incluso la vida a alguien, ¿no? Puede ser fatal, fuera de bromas, ¿no? Sí, ¿cuál crees que es el trabajo del director asistente en el set? ¿Cuál crees que, o sea, si lo pudieses definir en una oración, cuál es? No, pues completar tu plan, ¿no? Hacer que se hagan las metas. Hacer que la película suceda. Claro. ¿No? Y a pesar de que haya poca experiencia en algún departamento, a pesar del clima, a pesar de, digamos, de todos los imprevistos, pues tu misión, o sea, la encomienda del productor es terminar la película en tiempo y forma. Yo creo que comúnmente, sobre todo en el cine independiente, que no hay tanto, no puedes pagarle a todo el mundo, no se conoce la importancia del asistente de dirección. Incluso una de las primeras pistas que yo me di cuenta de la importancia fue, por supuesto, cuando trabajé, pero después que en los créditos, cuando comienza, el primero es el asistente de dirección, el que sale el director. Tal cual, cuando empieza el roller, y en muchos países, pues tienes hasta créditos de autor, ¿no? En Estados Unidos, en VGA y así, tienes regalías como director. ¿Ah, sí? ¿No? Ah, no mames. Entonces, digo, o sea, digamos, esta piedra angular es mantener al director contento, al crew informado de qué va a pasar, al productor informado de qué está sucediendo en el set, porque si algo de esto se rompe, digamos, al director haciendo lo que está haciendo, al crew informado de lo que está pasando, contento, que durmieron bien, comieron bien y están disfrutando su trabajo, y al productor informado de qué vamos adelante y qué vamos retrasados, pues es muy fácil que se amotine el barco, ¿no? Y créeme que lo he visto suceder y no es bonito. ¿Te ha pasado que tienes que tomar el rol de director porque el director no tiene experiencia y eso hace que la serie o largometraje baile un poquito en el tono o en algo? Pues eso sería lo de menos, ¿no? Digamos, ya encontrás ahí, no, sí, unas veces... Lo importante es que se termine. No, creo que a todos nos ha pasado alguna vez que llegas y el director pues no da el ancho o no eres lo que esperaban o no tenía la experiencia. Y me ha tocado ver cómo los directores con poca experiencia, pues hay veces que triplican su esfuerzo y hacen una película maravillosa, y otros que se aterran y se esconden en el monitor y tienes que hacer todo, ¿no? O no, o hablarle al productor y enfrentar el naufragio. Sí.
pues eso, sí, es muy común que muchos directores o asistentes terminen, o se enferma el director, o se pelea con el productor o con un actor, y dicen, no, pues se queda el actor o yo, porque este está haciendo berrinche. Y muchas veces, pues ya tienes la película hecha, ¿no? O depende de cómo están los contratos de cada quien, pero es muy común que el asistente de dirección termine dirigiendo la película oficialmente y aparezca en los créditos como director, y se vuelvan director a partir de eso. O lo contrario, ¿no? Que la película quede toda chueca, dispareja, y que saques el trabajo, el director no se fue, se quedó ahí sentadito y tú tienes que sacar la película y que quede mal la película, pues es muy fácil, ¿no? Pero si te ha pasado que ves películas y dices... Más de una vez, tristemente, y no vamos a mencionarlas. Porque tuviste que hacer esa suplencia de dirección sí, porque y claro, estás haciendo mil directora, trabajos. no, simplemente, pues, te digo, quería copiar el storyboard que dibujó durante un tiempo y dijo, yo quiero esta película. Y dice, sí, pero pues es que aquí quiero un overshoulder. Sí, pero es un Steadicam, vamos persiguiendo al personaje y la cámara se mueve y los personajes se mueven, no puede ser yo quiero un overshoulder. Claro, cuando ya el director pierda la visión general de todo el proyecto, si no se encapricha de cosas, todo se va a la chingada. Es complicado, ¿no? ¿Y qué cualidad crees tú que tienen los directores con que trabajas que tú crees que hace que funcione mejor la película y el set? Pues que entiendan qué película quieren hacer y que hagan su tarea, ¿no? Digamos, es muy difícil respetar a alguien que trabaja menos que yo. Eso es un buen tip. ¿No? Si tú quieres un director que es bueno, tiene que ser la persona que trabaja más que todo el puto mundo en el set. Por lo menos tener su tarea hecha, entender qué película estamos haciendo, qué escena estamos haciendo y hacer su shot list. Puede que sea irreal y que llega en una página, tiene 29 planos y dices, bueno, pues tenemos 2 horas para hacer esto, pues no hay manera. Pero por lo menos hizo la tarea. A otro que llega y dice, bueno, a ver, ¿de qué iba la escena? Digo, sobre todo si no tienen experiencia. Hay otros que llegan y dicen, a ver, pues es una serie, 2 páginas, pon la cámara aquí, hacemos esto, y resuelven. Sí, ¿no? Pero si no hizo la tarea, es muy difícil salir adelante. Y lo mismo los fotógrafos o fotógrafas, si apenas llegan así, ¿qué íbamos a filmar hoy? Uy, lo de la alberca. Uy, no traje ni mi ropa de nadar, ¿no? Y dices, pues cabrón. ¿Y cuál sería una cualidad o son los red flags que ves de directores nuevos que dices, este es novato? ¿Qué son las cosas que ves ahí mismo? No, bueno, es muy común, ¿no? Todos los días hay gente nueva entrando en O sea, para ti es súper común trabajar con director nuevo. Sí, pues sí, es casi de todos los días. De hecho, el 90% de las veces son directores nuevos o con menos experiencia, digo, posiblemente por mi edad. Claro. Pero es muy común y en los últimos años, sobre todo, se ha disparado la curva de soy director. No mames, sí. Soy directora porque se democratizó el mundo de claro, las cámaras y ahora antes claro. hacer una película pues requerías haber ido a una escuela de cine, tener un tío productor, un guión espectacular. ¿Y cómo te das cuenta de que este güey es novato? No, bueno, pues no es difícil, ¿no? O sea... Como que, a ver... No, bueno, pues... ¿Qué ha hecho? ¿O cómo? Claro, pero en el set, suponiendo que no lo googleaste, no sabes nada, ¿cómo te das cuenta en el set? Ese sería el primer error, ¿no? No saber con quién estás trabajando. Okay. ¿No? Pero si ponemos eso a un ladito... Aunque vaya a ser un comercial de 2 días, pues reviso el trabajo de ese director o de ese fotógrafo para saber su estilo, si hace comedia, si hace acción... Sí, qué tipo de, o sea, si lo que hace videoclips. Claro, para que hable su lenguaje en el set. Para entender. Pero ¿te parece que llegar con 1000 planos o 1000 ideas, hay como un tipo de idea que te parece que es una novatada? Bueno, pues uno de los errores más comunes en los directores es la inocencia de que creen que pueden lograr cosas que toman más tiempo del que tienen, ¿no? Entonces, normalmente tienes un día para hacer un comercial y tú quieres hacer tu ópera prima para ganar Cannes, ¿no? Sí. Si no me importa, voy a estar aquí 37 horas hasta que termine mis 29 planos. Y el productor dice, güey, tienes 12 horas, 10 horas y además hay que comer. Y se acabó porque no me alcanza para pagarle a los demás, ¿no? ¿Y tu trabajo, hay alguna tarea del director asistente en post? No, normalmente no. Tú dices chao, se acabó. Lo preparé, leí el guión, lo preparé, terminamos el rodaje, muchas gracias. Muchas veces regresamos
días después, semanas después, a hacer retakes o reshoots, cosas que hacen falta, que nos faltó el insert del reloj o la llave, o alguna escena no quedó como quería la directora y hay que regresar con actores y todo a filmar una escena de la película. ¿Hay veces que se ha acabado el proyecto y te has sorprendido cuando lo ves en pantalla? O viceversa. Todas las veces, ¿no? Creo que todas las veces. Ya sea para bien o para mal, ¿no? O sea, ¿tú crees que tú en el set eres un pesimista que dices, esto está bien, bueno, hice mi chamba, salió bien, pero después lo ves en pantalla y crees que está mejor o peor? Sí, no, pues ya sea para bien o para mal. Hay películas que tengo muchísimo amor y nos llevamos increíble y creemos que todo está muy bien, es padrísimo y llegas a la pantalla y no quieres ni ver tu nombre. O al revés, ¿no? Digo, siempre todo el mundo le echa la mejor energía a su trabajo y quieres que salga bien, pero hay otras veces que dices, no, esto es una telenovela, un melodrama espeluznante, horrible, no quiero salir y vas a la pantalla y resulta que es muy intenso, ¿no? Muy dramático. Y si algo te viene a la cabeza de la razón de por qué una película sale mal. Uy, hay un millón, ¿no? Pues, ¿Cuál puede ser la primera y la más sencilla que hemos hablado aquí es la falta de preparación, ¿no? O sea, una película que no se prepara, muy probablemente va a salir mal, ¿no? Una película, un proyecto audiovisual que está preparado y que sabes para dónde va y que sabes cómo vamos a filmar o enfrentar cada uno de los problemas, pues es más probable que salga bien. Y tú te das cuenta como en el set, como que tú ves al director, el productor, el fotógrafo y dices, ay, este güey no tiene ni idea. Y esos son los que tú crees que salen generalmente mal. Sin duda. ¿Y habrá algún otro factor que te parece que apoya mucho a que salga mal una película? Pues digamos las... O sea, por ejemplo, las relaciones personales entre el crew, ¿crees que es un factor que hace que salga mal una película? No necesariamente. Hay veces que hemos tenido unos rodajes espeluznantes y el director no se habla con el fotógrafo y los actores están peleados y hay abuso, hay tensión sexual y corrieron a alguien Ok, entonces eso no, eso la descartamos. y al final la película pues cumple, ¿no? Ok, falta de equipo técnico, o sea, de personas en el set, ¿crees que puede ser que salga mal? Pues no, eso es un balance, digamos, entre más equipo tienes o más, pues, puedes filmar en menos tiempo o al revés, si tienes muy poco equipo humano o físico, digamos, o fierros, pues vas a requerir más tiempo, ¿no? Entonces... O sea, y por eso ejemplo, es- si tienes un departamento de cámara que tiene un set de 12 lentes y siempre quieren un sonido distinto, ¿eso también te parece que da ralentizado y obstaculizado? Si tienen el equipo humano para poder operar los lentes y son 4 o 7 personas en cámara que hacen así y cambian de lente, fluye, ¿no? Y he visto equipos de cámara que parece ballet, ¿Así? ¿no? Y que corren y así, y pasan el lente y ya reciben el que sigue y no se tardan nada y tienen 14 cajas de lentes, ¿no? Y 6 cámaras. Cuando son producciones que tienen grúas y mucho dolly y muchos equipos ya Tecnocrane y todo eso, ¿cómo es la dinámica del set versus una película independiente sin eso? Pues es una fábrica de tornillos, ¿no? Digamos, sí, más orientado a producciones de Hollywood, ¿no? Series de Netflix o películas de Sony Pictures o así de Amazon, gigantes de estudios, donde funciona más pues como una industria, ¿no? Aquí es una fábrica de tornillos y el utilero y el asistente de utilero, y son 14 de utilería. Ese amigo llega, pone su grúa, ya sabe dónde va. Puede haber buena, mala onda. Muchas veces el equipo ni los terminas de conocer. Somos 200 en el set o 300. He filmado series de 400 personas. ¿Y tú crees que es esencial para un director asistente que conozca las cabezas de departamento bien y se las lleve, conozca sus nombres? Esencial, ¿no? Pues sí, esencial. Esa es una clave de las cosas. Por lo menos ir anotando los nombres de las personas que conoces. O sea, tú te tomas el tiempo de conocerlos y quizás crear una pequeña amistad Sí, superficial. digo, de manera profesional. Ajá, Hay profesional. veces que pues, puedes hacer grandes cuates y de la mayoría de mis grandes amigos pues los he conocido en el set y somos compadres y demás. Pero, digamos, los profesionales con los que trabajas, muchas veces, digo, ni siquiera sé si son casados o tienen hijos o dónde viven y ya llevamos 10 películas juntos, ¿no? Y conozco utileros o gente de cámara que veo más que mi familia. Y no sé ni si son casados, ni dónde viven, ni nada, y tenemos una amistad increíble. ¿Qué si tú tienes un plan de rodaje y tienes todo milimétricamente calculado y tienes todo el story, la preparación perfecta, ¿qué tan flexible es eso en el set cuando el director dice vamos a probar esto y lo otro?
No hay nada milimétricamente preparado. El plan de trabajo es como una especie de rompecabezas, de esos puzzles de mercurio, ¿no? Donde todo el tiempo están cambiando las fichas y las piezas, y se cae una locación y el actor no puede, y va a llover, y digamos, el plan de trabajo final no existe, ¿no? Entonces es una cosa viva que está cambiando permanentemente. Entonces tú en el set siempre estás abierto a eso y buscando soluciones a lo que quiere el director. Y Quiero creo que es esto. parte de la naturaleza de este negocio. Cambio, cambio, cambio. Love it or leave it. Si no estás dispuesto a cambiar, mejor cámbiate de negocio. ¿No? Porque ¿Cuánta aquí, gente has visto irse desde que comenzaste? no, pues mis generaciones enteras. Digo, no es mi primer película, pero sí, aquí siempre estamos expuestos a los cambios. Y si es un rodaje medianamente bien preparado y fácil, pues puede que no cambie tanto, ¿no? Pero las películas normalmente van de 3, 4, 5, 15 planes de rodaje en una película de un largometraje normal, ¿no? Si bien nos va. Los peores escenarios, una serie complicada de 10 episodios puede tener 40, 50 planes de rodaje, ¿no? Entonces siempre cambia. Bernardo, cuéntame sobre que tú tienes un sindicato o cómo funciona este sindicato de... No es un sindicato, es una asociación, ¿no? Es una sociedad civil. En la pandemia, pues que todo el mundo nos quedamos unos meses sin trabajo y el mundo audiovisual en México está todavía muy disparejo en términos de condiciones laborales y buenas prácticas. Filmas 24 horas, te pagan a 90 días, a 120 días. No hay suficiente capacitación. El primo de un amigo ya es director y asistente de dirección y te bajan tu sueldo y todo el tiempo están luchando por bajar los presupuestos o los tiempos y filmar cosas muy peligrosas sin dormir. Entonces nos agrupamos primero en un grupo de chat y luego ya lo formalizamos legalmente. Se llama ADMX, que es una agrupación de asistentes de dirección que trabajan en México. Y no somos un sindicato, pero somos un Claro, gremio. pero es un Somos una conglomerado que se especie ayudan para cobrar lo mismo, algo así. pues en esas estamos, digamos, por lo menos tenemos comunicación, sabemos quién está teniendo buenas prácticas, quién está teniendo malas prácticas, estamos dando talleres como para estandarizar un poco que todo el mundo sepa de primeros auxilios, de coordinación de intimidad, el uso del software o de prácticas, digamos, prácticas profesionales o estandarizar eso. Trabajamos con otros gremios, te digo, con locaciones, con intimas y coordinators, para entender cómo ejecutar escenas de intimidad, ¿no? De escenas de sexo. Hemos tomado cursos con la Cruz Roja, ¿no? Para saber cómo reaccionar en caso de un accidente en el set. Somos 130 por ahí, más o menos. Bueno, pues no somos todos los de México. ¿Cuántos habrá en total? No lo tenemos Ni mapeado, idea. pero debe Pero haber son por lo bastantes, menos. o sea, ¿usted cree que son la mayoría? Puede haber unos 200, yo creo, trabajando. Y hay gente nueva y argentinos que llegan cada día y unos españoles que llegaron y hay gente que se va y mexicanos que ahora se dedican a otra cosa o se fueron a vivir a Panamá. Van y vienen. Oye, y ahora que tocaste un poquito de eso, ¿qué opinas tú? ¿Cómo has visto la industria, que cómo ha avanzado y sobre todo en los últimos meses que se ha ralentado un poco? ¿Qué has vivido tú en tu experiencia y por qué crees que esto ha pasado? Bueno, pues llevamos acarreando una racha digamos, de malas coincidencias de la pandemia para acá, ¿no? Digo, la pandemia fue, digamos, el parteaguas donde se paró por completo el trabajo. México justamente fue uno de los primeros países en abrir y hubo muy buen trabajo aquí, porque cuando en Europa estaba prohibido pasear al perro, pues aquí podías filmar tus comerciales, ¿no? Entonces empezaron a venir proyectos, obviamente se desarrollaron protocolos y ahí nos ayudó mucho a la sociedad justamente para no arriesgar a nadie cuando no existían las vacunas y la gente se moría. Y comunicar quiénes están las buenas prácticas. Luego hubo un super boom después de la pandemia y todo el mundo trabajó hasta en otros países, ¿no? No había nadie detenido y se generaron muchísimos nuevos profesionales, ¿no? Que salieron de abajo de las piedras y si estabas más de 5 minutos en tu escritorio o en un set ya eras experto en algo, ¿no? Entonces todo el mundo empezó a tener mucho trabajo
y luego se estabilizó un poco, incluso a mejores niveles de producción que antes de la pandemia, ¿no? Digamos, estábamos haciendo 100 películas al año antes de la pandemia. Después de la pandemia, en el pico, se hicieron 140 y ahora estamos restableciendo un poco más a 110, 115 películas al año, por ejemplo. Ok, entonces tú crees que está ralentado con respecto a cómo venía, pero en verdad está normalizado. Está lento, ¿no? Ha habido en los últimos meses, sobre todo. Bueno, luego vino la huelga de actores en Hollywood, que también verdad, paralizó la industria fuertemente. De manera dispareja, porque no todo es películas gringas. Digamos, hay un mercado de services, el mercado de publicidad, que pues ese no se detuvo. Luego ha habido inestabilidad, vinieron las elecciones en México y luego las elecciones en Estados Unidos y Trump amenazando con los impuestos y aranceles a producciones no americanas. Entonces muchas producciones pues, no arrancaron porque tenían dinero americano o que no podían venir a México. Las plataformas ahora ganaron muchísimo terreno y ahora Apple, Netflix, Amazon pues, controlan gran parte de la producción y están haciendo X cantidad de series y películas en México que no han arrancado todos. O sea, antes venía con dinero del Estado casi siempre, que también pues, se ha ralentizado un poco, entonces está inestable todavía. ¿Cómo lo ves a futuro? Y luego vino la inteligencia artificial, ¿no? Que también está afectando muchos trabajos que antes necesitaba 6 personas para hacer un departamento de arte, o un diseñador, un dibujante, un storyboard, o un asistente de dirección que requerías hacer un breakdown de una serie y requerías a 3 o 4 personas para terminar 20 episodios en una semana y ahora lo puedes hacer muy rápido, o comerciales completos hechos en inteligencia artificial, eso, en vez de tener 100 personas trabajando, pues puedes tener 15, ¿no? Y entonces, ¿cómo tú ves la esperanza y tú en otro caso te vas a cambiar de trabajo a otra cosa? No tengo la menor duda, ahora soy asesor inmobiliario, vendo casas. No, está cambiando fuertemente el mercado, digo, no sé para dónde vamos. Sin duda hay un cambio de paradigma de cómo se hacían las cosas. Digamos, la manera que conocíamos de los 70s, 80s, digamos, de los últimos 50 años, cómo se hacían las cosas en las películas, que ha ido evolucionando con la tecnología y los LEDs y las pantallas virtuales y digamos, la tecnología, siempre estamos muy cerca de la tecnología en el cine. Después de la guerra somos la industria más innovadora y con mucha inversión, incluso de cosas que se usan en la guerra. Sí. Como los dollies o el deepfake, que te pueden cambiar la cara de un personaje a otro. Pues está cambiando, no sé para dónde vamos, la verdad. La producción está muy lenta, sí, ¿no? Está repunteando, en los últimos días ha habido como mejores cosas y están arrancando series y películas y comerciales y hay producciones extranjeras que están viniendo. Pero pues, a largo plazo no tengo ni idea de qué va a pasar, ¿no? Oye, y para no terminar esto deprimidos, ¿por qué no me recomiendas una película que hiciste asistencia de dirección que esté buena, pero que no sea famosa como Troya? Uy, no, pues te puedo recomendar varias, pero empecemos con una piedra angular de la cinematografía nacional, una que se llama Moronga, dirigida por un escocés que se llama John Dickey, que vive en Oaxaca hace 15 años. Y de alguna manera logró extraer la esencia de los mexicanos y del surrealismo radical del país y de Oaxaca en particular. Pues es una comedia, pig noir, es un género nuevo así que muy cercano a los cerdos, de moronga, la salchicha esta hecha de sangre, sobre transvestis, transexuales, revolucionarios, anarquistas, caciques de pueblo. Pero eso ya salió hace tiempo. Sí, tiene como... La hicimos hace como 10 años, pero sigue siendo un clásico. Voy a googlear eso. Plataformas, Moronga, y es un clásico del cine negro excelente mexicano. ¿Cuánto hicimos?